Hola queridos amigos y amigas, muy buenas tardes. De nuevo con ustedes un jueves más en este programa que pretende siempre ser el de ustedes, La Verdad del Barquero en Clave Canaria de Canal 4 Televisión Telde. Saben que nuestro programa es un programa en riguroso directo, ¿verdad? Y que aquellos que no puedan tener acceso al directo pues pueden verlo también a través de internet en la siguiente dirección: www.canal4tvtelde.es. También saben que nuestro programa se repite los viernes a las 10 de la mañana y el sábado a las 12 de la mañana. Por lo tanto, el que no pueda verlo hoy, como saben ya, pueden tener el acceso a nuestro programa en esas oportunidades. Hoy vamos a hacer una entrevista personal. Como viene siendo habitual en nuestro programa, intercambiamos los debates con las entrevistas personales. Y vamos a entrevistar a una persona a la cual yo le tengo muchísimo aprecio y cariño, porque no en vano fue uno de mis maestros, uno de los que me enseñó estructura económica de España, que yo no tenía ni la más remota idea de qué era aquello. Y las 4 cosas que aprendí las aprendí con él y hoy todavía las sigo aprendiendo porque se me quedaron grabadas. Pero aparte de ser mi profesor y mi amigo, es una persona que tiene muchísimas cosas que contar, porque ha sido prácticamente de todo. Si no, verán ustedes, como voy a leerles brevemente un currículum que tienen reducido, para que ustedes vean que lo que les estoy diciendo no exagero un ápice. Don Antonio Márquez Fernández. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por venir, maestro, para entrevistarte, porque tenía ganas de echarte el lazo para que nos cuentes tus experiencias. Encantado de estar aquí contigo, hombre. Muchas gracias. Él es economista y además natural de la hermosa isla de Lanzarote. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, diplomado en Relaciones Laborales, director administrativo de hospitales por la Escuela Hospitalaria de Madrid del Ministerio de Sanidad y auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores y Contabilidad. Además, pertenece al cuerpo técnico del Instituto Social de la Marina en la escala de contabilidad y también ha ocupado innumerables cargos: jefe del Gabinete Técnico del Consejo Económico y Social Sindical de Canarias, administrador principal del Instituto Social de la Marina, interventor provincial del INSALU, antiguamente llamado INSALU, hoy Ministerio de Sanidad, en la provincia de Las Palmas, presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias en los 2 primeros mandatos desde que se constituyó ese órgano de control de las cuentas en nuestra tierra, interventor delegado en el Servicio Canario de Salud, delegado especial del Ministerio de Economía y Hacienda en el Consorcio de la Zona Franca en Gran Canaria y presidente también de su comité ejecutivo, y también fue presidente de la antigua empresa INI, ustedes ya ni se acuerdan, Instituto Nacional de Industria, en Astilleros Canarios y Navios, hoy lo que se denomina en la empresa privada Asticam. También ha sido profesor de innumerables cosas, sobre todo profesor de nuestra escuela de graduado social en materia de economía española en esa escuela que ya cerró en la calle 1 de Mayo. También ha sido profesor de estructura económica de la Universidad a Distancia en la Facultad de Ciencias Económicas y Ciencias Políticas y también profesor de Economía Pesquera y Cooperativismo en la Escuela de Formación Profesional Náutico-Pesquera de Las Palmas de Gran Canaria. De ahí que mi tesis de fin de carrera me la dirigió el profesor Antonio Márquez Fernández, que versó sobre la pesca en Canarias. Hicimos un estudio, por supuesto muy humilde, ahí lo guardo con mucho cariño, sobre todo la pesca del Banco Pesquero Canario Sahariano. También ha publicado un montón de cosas: evolución de la pesca en Canarias, la productividad en Canarias, el concepto del Estado archipiélago, etcétera, etcétera. Ha sido ponente de productividad del Consejo Económico y Sindical, repito, de GESCAN, y también, aunque él aquí no lo pone, no sé si es que lo ha querido quitar a conciencia, porque él ha sido político. Ahora tú fuiste, Antonio, fuiste diputado con UCD, o yo recuerdo mal. Sí. ¿Y fuiste diputado con el PSOE también? No. Con el PSOE. Yo soy socialdemócrata. Ya. Y cuando yo estaba en la UCD era del grupo socialdemócrata de la UCD. Correcto. Fui secretario de la UCD aquí en la provincia de Las Palmas. Sí. Y creo que regional también, aunque regional no funcionaba mucho. Y después, claro... ¿Y con el PSOE no ocupaste cargos políticos? Con el PSOE fui... Político me refiero. Sí, fui secretario regional de organización del Partido Socialista. O sea, que eras un alto cargo. Sí, cuando era secretario. Con Jerónimo. Jerónimo era presidente y Juan Carlos Alemán, secretario del Partido Socialista Canario PSOE en Canarias. Ajá. Pues yo te hacía diputado con el PSOE, se me metió en la cabeza. No, bueno, el PSOE nunca fuiste en las listas de él. No, en el PSOE no fui nunca en ninguna lista. Bien, tú que eres un conejero de pro, ¿cómo vienes para Las Palmas? Porque tú tienes toda tu familia, una familia de mucho de Rancho Colengo en la isla de Fuerteventura, los Márquez, y de Lanzarote, perdón, y te vienes para... ¿Por qué te viniste para Las Palmas, Antonio? Pues yo toda mi ilusión era trabajar en Lanzarote. Concretamente en el Cabildo de Lanzarote no había economista
Y hice unas gestiones allí con el antiguo presidente del Cabildo, con Pepín Ramírez, en la época de Franco, Sí. que él era el presidente del Cabildo. Y él me dijo que estaba enfermo en aquel momento y total que no pude trabajar allí. Y entonces un amigo de Lanzarote, muy buena gente, Santiago Alemán, que trabajaba en el sindicato, era el delegado del sindicato allí, me intentó que yo trabajase en el sindicato. A mí no me gustaba mucho el sindicato vertical porque veía que tenía los días contados, y me vine a Las Palmas el 1 de abril del 73 con la intención de conocer a Paulino Montes de Oca para trabajar en el CIAS, en el Centro Insular de la Caja de Ahorro, un centro de investigación económica y social que había. Total que Juan Carlos Tejedor, un amigo lo conoces común también como Juanichi. Juanichi, Juan Carlos, sí. Es que Juan Carlos es ahijado de mi suegro y de mi suegra, porque él nació en Aría, en Lanzarote. Y tú sabes que Juan Carlos Tejedor Higuera, sí, es medio pariente de la familia de la madre de mis hijos, que es Higuera, de Valladolid. No sabía. Son medios parientes, sí. Ah, sí, los padres eran peninsulares. Sí, porque el otro día hablando con Pepe Segura Clavel, que va a venir al programa dentro de 2 programas. Está casado con una hermana. Está casado con una hermana de Juanichi, y digo, coño, Higuera, y le sonó, digo, pues mira, pues somos medios parientes. Pues total que Paulino no estaba, dice, vente aquí y te presento a los economistas. Y me presentó a Dalmacio Benítez Cruz, que era el jefe del Secretariado de Asuntos Económicos, me presentó a Luis Hernández También, Pérez, que estaba en aquella época. que también trabajaba allí, y total que, hablando con Dalmacio, dice, ¿tú quieres trabajar aquí en el Consejo Económico y Social? Digo, pues mira, tengo que pensármelo. Dice, pues piénsatelo, porque a las 12 se reúne el pleno del Consejo Económico y Social, y si me dices que sí, pues comienzas a trabajar a las 12. Total que me presentó al delegado del sindicato en aquella época, me presentó a más gente allí, y al final me decidí. ¿Veniste para acá? No, estaba ya aquí. Ya tú estabas aquí, vamos, trabajar aquí. Total que a las 12 me metí ahí dentro, me presentó el delegado, estaban ahí todas las autoridades de las islas, todas, los gobernadores civiles, los presidentes de los 7 cabildos, los alcaldes de las capitales de las islas, los sindicalistas de la época, estaba Vicente Doreste Medina, que era procurador en corte, yo qué sé, los procuradores de la época. Los que mandaban aquí. Sí. Y me presentó como economista. Y nada, yo callado la boca, y en una de estas que hablaron de los problemas de los precios en Canarias, y entonces me preguntó que qué opinaba de los precios en Canarias. Y entonces me parecía el niño Jesús perdido allá en el templo, ¿no? Hablando. Te explayaste ahí ante los senadores. Y total que le expliqué que yo creía que había unos costes de la insularidad. Hablé por primera vez de los costes, sí. De la insularidad por las características de las islas, que eso hacía que los precios, que había una doble insularidad en las islas que no eran capitalinas. Las periféricas y la otra, sí. Y nada, y entonces uno me explicó, me preguntó que cómo se podía. Digo, no, eso es muy fácil. Se hace un modelo macroeconómico, un modelo econométrico y tal, y todo el mundo, eso, ¿cómo es eso? Y tal, y entonces le expliqué lo que era un modelo. Porque ya teníamos de economía en aquella época. Y ahí empecé a trabajar. Allí conocía a todo el mundo, porque conocí a todo lo que era la élite de la época. Que estaba ahí, política, en el sindicato, y claro. Conocí a Antonio Betancourt, que al salir dice, yo también soy economista y soy de Lanzarote. Digo, entonces eres Antonio Betancourt, porque en Lanzarote hay 2 economistas, tú y yo. No hay más. Tú que estabas de antes y yo que acabo de terminar la carrera. Y conocí al padre de Tano Navarro. Cayetano, ¿eh? Sí, lo conocí porque era perito agrícola. Mi padre también, aunque era armador, tenía barcos de pesca, pero había estudiado perito agrícola, era perito agrícola. Y me preguntó que si era hijo de Antonio Márquez, y conocí a un montón de gente. Sí, claro. Y fue una entrada. No se ganaba, o sea, que entraste por la puerta grande, sí, entonces. No se ganaba mucho dinero, pero había muy buenas relaciones. Y yo vi que aquello no iba a durar mucho, y a los 4 meses me fui. Antonio Betancourt, ese mismo día, me ofreció ir al Instituto Social de la Marina. Pues allí tenemos una plaza de administrador y tal. Y total que fui al Instituto Social de la Marina, hice unas oposiciones. ¿Y llegaste a ser director también? No, administrador. Administrador. No, entré de administrador. Sí. Administrador provincial, que era más que provincial, porque llevábamos el control de las delegaciones de África, del Sahara. Sí. Había una Casa del Mar en Villa Cisneros, había también en el Ayun, una delegación, había otra en La Huera,
teníamos un dispensario, pequeño hospital en Nouadhibou, en Mauritania, y tuve un contacto muy grande. Íbamos cada 3 meses, tenía que ir allí a hacer una especie de auditoría y me gustó mucho aquello. ¿Qué cantidad de anécdotas y de salvamentos tiene, por ejemplo, la Esperanza del Mar? ¿Cuánto le debemos al Instituto Social de la Marina? Me parece que no, pero joder. Pues te voy a decir una cosa. Hay que ver, que no se le ha hecho un homenaje público a ese barco y a esa institución. Te voy a decir una cosa. A mí lo de la Esperanza del Mar, lo del barco hospital, me lo dijo Manuel Rodríguez Márquez, que ya murió el pobre, que era presidente de un sindicato de marinos, ¿no? Y entonces me habló del tema ese. Y en una conferencia que di yo en el año 75 en el Castillo de la Luz, hablé de la necesidad de que tuviéramos un hospital, un barco hospital. De un barco hospital. Y luego posteriormente, estando yo de presidente y consejero delegado de Asticán, ya en el gobierno de Suárez, se hablaron con nosotros para ver si aquí se podía construir el barco o reparar un barco antiguo y tal. Para adaptarlo. Tal que al final intervino Abril Martorell, que era valenciano, economista, y se llevaron el barco para Valencia. Y lo hicieron en Valencia. Pero la idea del barco hospital nació de aquí. De aquí fue Manuel Rodríguez Márquez el que por primera vez me lo dijo. Que recuerdo que en esa conferencia pedía yo la autonomía para Canarias y nombraba, digo, fíjese usted si es necesario la autonomía, que hasta don Matías Vega Guerra está de acuerdo, que está enterrado aquí al lado de nosotros, había escrito un artículo hablando de la necesidad de la autonomía de Canarias. Sí, verdad, sí. Y entonces a la semana o 2 semanas de aquello, que yo no lo conocía personalmente, a través de un amigo, me llamó don Matías, estuve hablando con él, hablando de lo divino y de lo humano. Tu percepción, Antonio, tú que eres un hombre muy culto, tu percepción del desmoronamiento del franquismo, del sindicalismo del que tú pertenecías por vida, para convertirlo en una democracia tan veneradora de elogios como la nuestra, que lo hicimos, que fue un auténtico monumento a la concordia y a la... ¿Cuál es tu opinión después de que han pasado los años que tú también fuiste un artífice de aquello? ¿Qué piensas tú? ¿Quién fue el artífice de que en España fuera un modelo de pasar de una dictadura de derecha a un modelo democrático? Bueno, allí hay muchas variables que influyen en eso, ¿no? Una de ellas, pues, la necesidad como consecuencia del agotamiento del sistema franquista, de la muerte natural también de Franco el 20 de noviembre. Y hay un movimiento dentro del propio franquismo reformista, ¿no? Estaba Martín Villa, estaba Suárez, estaba... Sí, había gente que querían... Muy importante. Y en aquella época se hablaba de 2 opciones: la argentinización de España o la democracia en España. La argentinización, esa palabra tan rara, consistía en la caída de la economía con una inflación muy grande, que podíamos caer en lo que era Argentina en aquel momento, y también en una dictadura, que era lo que había en Argentina. Sí. Y la otra, que ya había un grupo en España que era partidario de eso, que le llamaban el Búnker, que fue lo que después, más tarde, fue Alianza Popular. Correcto. Y después había otro grupo reformista, donde estaba Adolfo Suárez, y hay un procedimiento que van cambiando legalmente, utilizando leyes, utilizando las... Desmontando jurídicamente el régimen. Y desmontan el franquismo en muy poco tiempo, en 1 año y medio. Cuando se mata el ministro de la presidencia, creo que era el... ¿Carrero Blanco? No, antes de Carrero Blanco era ministro de la presidencia, no recuerdo ahora el nombre, que se mató en un accidente. Que se mató. Y el ministro siguiente fue... No, ministro secretario general del movimiento, sí. Y fue Adolfo Suárez. Bueno, pues en el Blanco y Negro, la revista Blanco y Negro, ponen a Adolfo Suárez vestido con el uniforme aquel blanco que había del movimiento nacional, con una espada haciéndose el harakiri. Sí. O sea, como diciendo, va a venir y nos va a desmontar esto. Y nos va a desmontar. Y así fue, aquello se fue desmontando, y después hay otra cosa que no hay que desechar, que es que el movimiento social, el movimiento de la sociedad en aquel momento, la emergencia de los partidos políticos, pues ya fuerzan un una cambio, salida democrática, sí. Y una salida democrática, afortunadamente. Y después yo creo que hay la buena intención por parte de todos de que hay una concordia y hay una unidad
y un objetivo común. Yo esto lo centro en los pactos de la Moncloa. Sí, fundamental. Fue fundamental, que fue el ministro de Economía de entonces, fue el artífice, que era vicepresidente del gobierno, y ahí se unen todos los partidos. Algunos lo criticaban, pero al final se unen todos los partidos en un objeto común, que era el equilibrio de aumentar el empleo, el equilibrio de la balanza de pagos y acabar con la inflación. Antonio, tú has contado tu llegada a Las Palmas, en fin, tu ingreso en el Consejo Económico y Social Sindical de Canarias y luego te afincas aquí. ¿Tu mujer es de aquí o de Lanzarote? Mi mujer es de Lanzarote. Lanzarote. Sí, Ya ustedes ya vivían, bueno, eran novios o algo y se casan. No, estaba casado ya. Ya estabas casado y te viniste para acá, definitivamente. Sí, sí. Y aquí has hecho ya después toda tu vida. Llevo aquí 45 años 45 o más. años. Pero bueno, sigo vinculado a Lanzarote, tengo Claro, allí claro, hermanos, tengo familia. Y tu cariño por el mar y tu idea del estudio del mar, todo eso que te gusta, ¿de dónde viene? ¿De dónde te viene eso? Bueno, es que yo soy hijo, nieto, bisnieto y probablemente tataranieto también de patrones y después de armadores. De Lanzarote. De Lanzarote. Mi abuelo era patrón, Antonio Márquez se llamaba, mi bisabuelo también se llamaba Antonio Márquez, que era patrón. Mi abuelo fue a la costa con 4 años. Joder. Esto se cuenta y no se cree. Y no se cree. Los escondían dentro de la sentina del agua dulce, que era un depósito como de uralita. Los ponían desnudos y con 4 años lo metieron allí dentro. Y iba un cabo de la Marina a controlar las gestos, vigilaba el barco, veía que no había... Que no había polizones. Que todo el mundo tenía la patente y la documentación que estaba correcta, y cuando el barco salía cogían un saco de azúcar, le cortaban las 2 puntas, le hacían un triángulo en el medio, se lo ponían al chiquillo, y estaba así desde el mes de enero hasta el mes de julio casi. Que no volvían a puerto. Abajo en la costa, como en la decíamos. costa, bueno, pero en Cabo Blanco, abajo en el Mauritania, en la pesca de la corvina. Mi abuelo a los 17 años, tenía 17 años, ya era patrón. Y don Marcelino García Reyes, un señor que era el cónsul de Francia en Lanzarote, tenía una ferretería, era masón, era un hombre muy conocido allí en la época, filántropo, ¿no? Y yo conocí porque unos amigos míos, los Villalobos, eran sobrinos nietos de él, Nicolás y esta gente, y tenía la casa de donde vivían los Villalobos y enfrente una ferretería, y el despacho de don Bonifacio Villalobos tenía un sótano y se iba por debajo a la ferretería, aunque como hicieron la calle Real ya en el medio, taparon ese pasadizo. Pues bueno, don Marcelino García Reyes llamó a mi abuelo con 17 años, tenía un barco que no sabía, se llamaba el joven Pedro. El Pedro le decía a la gente que no sabían qué hacer con él y le dijo que se lo vendía. Y mi abuelo le dijo que cómo le iba a comprar el barco, que él no se lo podía pagar en toda la vida. Total que se lo pagó en 3 meses. Coño. Y a los 23... O sea, que pescaron bastante. Sí, él pescaba, sí. A los 22 o 23 años ya tenía una flota, ya tenía 3, 4, 5 barcos. Tenía barcos que él los quería mucho, que era el Pedro, que era como un fetiche para él, porque ser el primero seguramente. Tenía la Joaquina, el Agustín Márquez, tenía el Asturias, un barco... Y tiene había un barco que se llamaba la Verité, un barco francés, que era una balandra francesa, que estaba hundida en Cabo Blanco, en lo que antes se llamaba Puerto Tién. Bojador, ¿no? Por ahí, por esa zona, más no. Abajo, Más al abajo. sur, en Mauritania, lo que ahora es Nuadhibou. Y el barco estaba hundido, era una balandra francesa langostera, y él tenía la Asturias, esta era una antigua gabarra grandísima, que tardaba en llegar a Lanzarote 1 mes porque los palos eran muy cortos. Y habló con el dueño del barco, con el armador, y le dijo que si le vendía los palos. Y le vendió los palos en 500 pesetas, estamos hablando del año 34. Joder. Y le compró los palos. Entonces le dijo que por qué no le vendía el barco. Dice, voy yo mañana a sacar los palos yo, y me van a coger las autoridades francesas, porque Mauritania entonces pertenecía a Francia. A Francia, el protectorado. Y me van a prohibir o me van a meter en la cárcel si toco el barco y tal. Y le vendió el barco por 500 pesetas. Y cogió 2 barcos de él, los puso a cada lado, y metiéndole bidones dentro y tal, lo puso a flote. Cállate. Se trajo un carpintero de Lanzarote, que debe ser el señor Gervasio García, porque era carpintero en aquella época, y le reparó el barco y lo puso a flote y lo llevó para Lanzarote. Increíble. Una verdadera una cosa historia épica, preciosa, sí. Antonio, pegando una larga cambiada en materia ya económica, tú formaste parte del famoso grupo de economistas que propusieron el régimen del REF.
Bueno, el REF... ¿Tuviste parte o no? Yo ya posteriormente, Tú ya posterior, en el ¿no? desarrollo del REF, sí. Porque el REF, el régimen económico fiscal, es una ley del mes de junio, me parece. ¿Del 72 puede ser? Del 72, y entra en vigor el 1 de enero del 73, cuando yo empiezo a trabajar. Ya. Entonces todo el desarrollo... tuviste participación. Sí, ahí participé con aquellos que economistas, con bastante. Antonio, Fernando Redondo, con Antonio, ¿cómo se llama, hombre? Antonio Marrero. Antonio Marrero, toda esta gente, sí. Y bueno, Antonio García González, Luis Hernández también. Enrique Torres, Paco Jiménez también. Y Antonio González Vieite, claro, estuvo aquí varias veces, sí. Sí, muy buena gente. Magnífica gente, sí. Y grandes economistas. Amigos, y grandes economistas, sí. Personas muy buenas, sí. Oye, tú después de esa experiencia que tú atesoras tan importante, ¿tú consideras que el REF fue lo que necesitábamos? ¿Ha sido el baluarte del crecimiento de nuestra tierra? ¿Es lo que necesitamos o tú hubieses hecho otro instrumento económico, jurídico económico? Hombre, yo hubiese hecho un instrumento mucho más amplio que lo que era el REF entonces, porque el REF en realidad era... Lo que pretendía era tapar los agujeros que tenía la ley de Puerto Franco, que la ley de Puerto Franco tenía un tratamiento específico o sea, cada isla era como un territorio aduanero, de tal manera que si tú mandabas un producto de Lanzarote a Gran Canaria, tenías que pagar una tasa, ¿no? Tenías que pagar un arbitrio. Entonces esto producía pues, una interferencia en las relaciones comerciales, incluso dentro de las islas. Entonces el REF hace ya un grupo, las Islas Canarias son un territorio unificado, un solo territorio común, sí, aduanero, y entonces hay una tarifa exterior común para gravar los productos que vienen de fuera, y hay una tarifa especial, y que aquí yo empecé a trabajar en las tarifas estas, y le poníamos nombre y apellido, le ponía la tarifa, bueno, decir los nombres de muchos de ellos, que ya han muerto algunos, pero la tarifa de fulanito era una para los fideos, la tarifa de menganito, de Vega Pereira para la cerveza tropical, y le poníamos el apellido, dependiendo de quién producía más, del que estaba detrás de que necesitaba para que grabaran con una tarifa especial los productos que venían de fuera. Que venían de fuera. Yo creo que hay un cambio muy importante en el régimen económico y fiscal de Canarias en aquel momento, que es que hasta entonces los productos extranjeros se vendían uno entraba en los supermercados, no había mucho. No había casi ninguna tienda de aceite y vinagre, casi todo. Pero habían algunos, habían productos, supermercados Cruz Mayor y algunos marinos y tal, y había una variedad muy grande de productos vendidos por factores, por delegaciones de representantes de esos productos aquí en las Islas Canarias. Y yo creo que después del régimen económico fiscal empiezan a consumirse productos peninsulares vendidos por peninsulares, es decir, se van desplazando los representantes, se van quitando los que representaban. Yo conozco gente que con una representación de una marca de sardinas, atún y tal, vivían como era una familia de clase media, con muchos hijos, por cierto, que vivían estupendamente. Pues eso empieza a desaparecer y ya las marcas peninsulares o las empresas peninsulares se empiezan a establecer aquí en Canarias, y entonces pasamos de vender de productos extranjeros vendidos por canarios a productos peninsulares vendidos por peninsulares. Y hay una transformación muy importante. Pero hay dos cosas importantes, y con esto termino, que se crean dos instituciones. Una que era la GIAI y la GEI, era la Junta Interprovincial de Arbitrios Insulares, que estaban representadas las 7 islas, y que se repartían el dinero. Ahí hay un problema para repartirse el dinero porque piden la misma cantidad la isla de Tenerife que la isla de Gran Canaria, cuando la recaudación en la isla de Gran Canaria era muy superior a la de Tenerife. Pero era un órgano interesante, era un órgano económico, prácticamente se constituyó después en lo que fue la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias. Y después había un órgano político que era la GIAI y la GEI, que es la Junta Económica
Interprovincial de Canarias, que era prácticamente un órgano político, aunque solo era para tratar el tema económico, el tema de los arbitrios, el tema de los aranceles, etcétera, y del comercio exterior. Y entonces, cuando comienza la democracia y la autonomía en Canarias, muchos de nosotros empezamos que media autonomía ya estaba hecha dándole con esos dos organismos. Con esas instituciones. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la Constitución, el título octavo de la Constitución establece una especie de patrón de lo que tenían que ser los estatutos de autonomía. Y entonces se cambia y la opción, Antonio, la opción que hizo Canarias de quedarse fuera del mercado común, ¿qué te pareció? ¿Tú estabas a favor o en contra? Totalmente, yo estoy totalmente en contra. Es que hay una presión muy grande del sector agrícola en Canarias, del sector exportador, que lo que quería era la integración en Europa. El sector agrícola en Canarias en este momento y pesquero en este momento, entonces no, pero en este momento es el 1% del Producto Interior Bruto. El 1% de la del producción, PIB. De la producción, la producción de las islas. Bueno, pues el 1% de la producción de las islas es la que decide. Tenía un poder del carajo. La integración, los aguatenientes, la opción que tenemos de integración en la Unión Europea. Yo creo que ahí... ¿Tú te hubieses quedado fuera por qué, Antonio? ¿Cuántas pinceladas? ¿Cuál era tu...? Porque hubiese habido mucha mayor libertad... Comercial. Mucha mayor libertad comercial. Había una defensa mayor de lo que era... Del acervo canario. Sí, del acervo canario del resto de los sectores económicos canarios. Pero por otra parte, la integración en la Unión Europea nos ha producido también un beneficio en cuanto a las subvenciones. Claro, porque, al desarrollo económico, porque claro, ¿quién hace esa circunvalación como si no hubiésemos tenido gracias a eso. Las grandes obras, los aeropuertos? Esa parte había que evaluarlo. Yo creo que había que buscar una fórmula intermedia. No quedarse fuera, pero quedarse dentro, o sea, tener los beneficios de estar dentro y buscar los beneficios de estar fuera. Incluso la ley de régimen económico fiscal que tenemos actualmente ya no es una ley, ya no es lo que era antes. Ahora mismo es una ayuda de la Unión Europea. Sí. No es, el régimen económico fiscal lo tenemos limitado, tenemos un plazo, lo pueden variar en cualquier momento. Es decir, lo que puede ser nuestro estatuto económico desde hace históricamente muchos años, se convierte en una ayuda europea, una cosa que es no graciable, pero de alguna manera fuera de lo que es el control de la política de aquí, del control de las autoridades de aquí. Y una cosa que yo siempre me gusta preguntarle a los que saben de economía, ¿tú no crees que Canarias, Antonio, podía haber, el gobierno, los diferentes gobiernos, no hay que culpar a nadie porque no se trata de buscar culpables, haber hecho estudios en profundidad sobre las necesidades productivas de Canarias para no depender tanto del turismo? ¿Tú no crees que deberíamos haber creado una pequeña industria alrededor de los servicios y para no tener que depender tanto del sol y de las playas? ¿Tú crees que ahí hemos perdido esa guerra, esa batalla? Yo cuando comencé a trabajar como economista era no un enemigo, estaba en contra un poco, no del sector turístico, sino estaba en contra de la descapitalización de la agricultura, de la infraestructura agraria que había, todas esas sorribas, todas esas obras que uno va por el campo y las ve, parecen obras faraónicas, todo eso se ha abandonado, todo eso, y la gente, claro, el dinero, las inversiones van a las zonas más productivas, a las zonas más rentables. Y el crecimiento económico o el desarrollo económico en Canarias no ha sido un desarrollo uniforme. O sea, no ha ido creciendo los sectores de la economía paralelamente, sino que crece uno, es como una especie de niño que le crece más la cabeza que los brazos. Es un desarrollo muy poco uniforme. Y yo creo que había que haber buscado la fórmula. Antes ya del régimen económico fiscal, hay un programa de industrialización de Canarias en los antiguos planes económicos que se hizo un estudio sobre las industrias que podían tener que hacían falta en Canarias. Que hacían falta en Canarias, que me acuerdo que las más importantes eran las vinculadas con el sector pesquero. Por ejemplo, pues teníamos una industria muy buena. Sí. Bueno, date cuenta tú que en el año 73 se desembarcaban en el puerto de La Luz y de Las Palmas más de 1 millón de toneladas de pescado. En el puerto de Tokio se desembarcaban como 120.000 o 140.000 toneladas de cefalópodos que se pescaban aquí en el banco
en el Banco Sahariano. Con el abandono del Banco Sahariano, pues todo esto se ha perdido. Es decir, aquí... ¿Tú no crees que ahí España, yo siempre, como además, ¿tú no crees que España tuvo que haber hecho más, Antonio? ¿Tú no crees que no podíamos haber hecho algún convenio con Marruecos, a pesar de entregarle el Sáhara y tal, para haber nosotros tenido al menos una parte, una porción pequeña, sobre todo para el banco, para los canarios? No digo ya para toda la flota pesquera española, sino haber reservado, en fin, como una pequeña porción propiedad de Canarias para poder haber tenido un huequito ahí productivo en materia de pesca. ¿Tú que ahí bajamos los pantalones demasiado rápido? Yo hice un trabajo para Información Comercial Española que hablaba de la creación de un pool pesquero entre Marruecos, Mauritania y Canarias, y el sector pesquero canario, para explotar el Banco Canario Sahariano. Sin embargo, el Banco Canario Sahariano, que todavía está sub judice desde el paralelo 2740, donde está la Yun, hasta abajo, hasta Cabo Blanco, es un territorio sub judice que está una parte en manos de Marruecos. Saben que aquello se lo dividieron en dos, el sur se lo quedó Mauritania que lo ha abandonado, y el resto lo tiene Marruecos, que está en un conflicto ahí con el Polisario, etcétera. Y entonces aquello fue una descolonización muy mal hecha. Muy mal hecha. Porque yo opino lo mismo. Iba a decir una frase, pero no me gustaría decirlo. Salimos al grito del más bobo, el último, ¿no? Y se abandonó. Yo tengo casos, por ejemplo, de un armador de Lanzarote que él solo pescaba, se dedicaba al cherne, salado. Tenía un barco que se llamaba Jesús María, y estaba pescando yerni y de repente apareció un barco de guerra, le cogió el barco entero, era un balandro pequeño de 12 metros, lo metió a bordo del barco, perdió los 4 toneladas de yerni salado que ya tenía en el barco. Joder. Y el pobre hombre estuvo aquí intentando recuperar el barco y recuperar que le pagaron, no pagaron nada. Así es como abandonamos el Sáhara, y de la misma manera abandonamos también la Guinea Española. La antigua Guinea Española. También fue otra salida por pata. Hay gente que me cuenta de gente tirarse al agua, de salir el barco, el Romeo, salir cargado de gente, y un tío tirarse al agua nadando y tenerle que echar un salvavidas del barco y subirlo al barco. La descolonización se hizo muy mal, tanto en la Guinea Ecuatorial como en el Sáhara. De hecho, no hemos sido capaces ni de mantener el idioma allí, porque todo el mundo hablaba español allí en la Guinea Ecuatorial, la siguen hablando, ¿no? Ahora árabe o francés. Hablan el pichingli allí, un idioma medio inglés, medio español. Pero, y ahora pues abandonamos aquello y ahora nuestros pesqueros pescan allí y tienen que descargar la pesca allí, porque los convenios, que Marruecos no es tonta, y ahora van a ser un puerto, salió el otro día en el periódico, un puerto que nos va a ser pupa también a Canarias, el día que se desarrolle, creo que era hasta el 2030 cuando lo iban, pero el día que desarrollen eso, Canarias va a tener que temblar, sobre todo los astilleros. Bueno, ya hay un puerto ya importantísimo que es el Tangermet, que está arriba en Tánger, que le está haciendo una competencia terrible a Algeciras. Este territorio todavía está pendiente, está sub judice, pero yo creo que ya tal cual están las cosas es muy difícil que esto cambie el estatus que tiene el territorio. Yo creo que las Islas Canarias están totalmente aisladas en el mundo, están aisladas por el este, por un desierto, por una zona que no hay producción, que no hay mucha actividad económica, y por el este, el norte y el sur pues está el mar, el océano, ¿no? Entonces por ahí un mecanismo que se llama los polos de desarrollo que se utilizaron en España, pero mal. ¿Y los planes? En los planes de López Rodó. Pero resulta que si nosotros la zona esta del este la desarrollamos y la zona de la costa de enfrente, que le llamamos el Lanzarote, fuese una zona desarrollada de mucha actividad económica, lejos de perjudicarnos, yo creo que eso nos beneficiaría. Claro. Yo sigo opinando lo que tú, o sea, para mí fue una negociación, bueno, también se aprovechó Hassan II de la muerte del viejo, en fin, hubo ahí unas presiones y tal, se hizo en un momento de debilidad española donde no queríamos... De mucha debilidad. De mucha debilidad y de mucho desgobierno. Se puso ahí a la corona, se la dejó, porque mandaron al rey, al príncipe lo mandaron, y a los 4 días salieron pitando de allí, pero además hay muchas maneras de abandonar un territorio, hay muchas maneras de irse de un sitio, pero lo que no te puedes ir corriendo como si te llevara... fuego, como si fue una cosa terrible. Con la famosa Marcha Verde también. Y voy a decir una cosa, que la provincia oriental de las Islas Canarias, la provincia de Las Palmas, ha sufrido las consecuencias de ese abandono, porque
la actividad económica que había en el Sáhara, la mayor parte eran empresas de aquí, de provincia Gran Canaria, de Gran Canaria, sí. trabajadores de Lanzarote y de Fuerteventura, muchísima Sí, gente. que era los que estábamos más cercanos, además. De Fuerteventura, allí por la mañana, por las madrugadas, los camiones de azúcar de pilón, de telas de estas que llevan los hombres azules. La chilaba esta. ¿No? Sí, esa tela. Sí. ¿Y cómo se llama el otro? Y camiones grandes estos cargados de aceite de oliva para el Chad, para el sur, para la África subsahariana. Había una actividad salían de aquí muy, muy importante y iban los barcos de aquí y allí las relaciones comerciales eran muy importantes, pero todo eso se abandonó. No, y ahora cada vez tenemos más problemas. Y después se abandonó la pesca que era una actividad importantísima. Las 4 empresas más importantes exportadoras de España, estaban de conservas aquí. de pescado, Estaban de aquí. Villa, Rocar, Lamberti y Hijo de Ángel Ojeda, estaban aquí también. Sí. Ahora lo que es pequeña, lo que nos queda, Antonio, es pesca de bajura. No hay nada, ahora no hay nada. No hay nada. Hace unos años... Para comer un poco pescado fresco, que la mayoría también viene de fuera. Sí, de Mauritania. De Mauritania. Hace unos años me dijeron en UGT, hicieron unas conferencias sobre la actividad pesquera en Canarias y me dijeron que hicieran un trabajito sobre esto. Y yo, que hacía años que no intervenía en el tema, empecé a sacar datos. Y ya no existe ya no hay ni marineros. No, ya nada. se desembarca más pescado, hay más pecas capturadas ya en la provincia de Tenerife que en la provincia de Las Palmas. Sí. No hay actividad ninguna. Se ha ido todo. Quedan unos atuneros en La Graciosa, en Lanzarote, muy poca actividad pesquera. Y cada vez la Unión Europea nos reduce más los cupos. Sobre todo el atún rojo y tal, que estamos siempre peleando ahí. Lo del atún es de vergüenza. Lo del atún. Un atunero cerquero coge cientos de toneladas de atún de cerco con un arte. Y cuando ve uno la cifra, ¿no? 200 toneladas. Sí, 200, eso lo cogían en 15 días. Lanzarote, mira, Portugal era una potencia pesquera y desembarcaba, estoy hablando hace 30, 40 años, desembarcaba al año 200.000 toneladas de pescado. En Lanzarote solo se desembarcaban más de 300.000 toneladas de pescado. Joder. En Lanzarote habían fábricas de conserva, de todo. De harinas de pescado. Que están todas abandonadas y cerradas, la mayoría. Sí. Sí, venían muchos allí además, claro, efectivamente, sí. Y entonces, en definitiva, coincidimos en que fue una mala negociación, que eso no se dio, o por lo menos haber asegurado el futuro en cuanto a lo que decimos, ¿no? Haber hecho unos convenios para poder explotar la zona, pero conjuntamente con Marruecos y Mauritania, pero eso... Ahora que se habla tanto, yo creo que eso se hubiese conseguido, si hubiese habido una poca presión, y decir, bueno, y te vamos a dejar el territorio, pero vamos a llegar a algún acuerdo para yo poder seguir mandando a mi gente. Había que negociar. Claro, había que negociar el para que abandono. mi gente pueda seguir ganándose aquí el sustento. Además hay un derecho adquirido porque la gente dice, no, es que aquello es un territorio. Allí habían nómadas que paseaban por la costa, pero por la parte de tierra, ¿no? Sí. Y mientras los nómadas paseaban por la parte de tierra con los rebaños, con los camellos, los barcos de Lanzarote, de Gran Canaria y de las islas, de Tenerife algunos también, y de Fuerteventura, baloventeaban y pescaban con los barcos por toda la costa de África, desde la zona de Tarfaya hasta la zona de Cabo Blanco, ¿no? Hasta la bahía del Galgo, y algún derecho adquirido después de siglos pescando ahí, tendríamos, digo yo, claro. Bien, amigos, como verán, ya hemos consumido pues 3/4 de hora, casi nada. Parece que llevamos 10 minutos, pero saben ustedes que en la tele el tiempo vuela. Estamos hablando con Antonio Márquez Fernández, economista y además persona con un conocimiento sobre el desarrollo económico y social de Canarias, como habrán visto ustedes, pues muy profundo, y que da gusto charlar con él porque rememora cosas que uno ya tenía perdidas en la cabeza, pero que son cosas que siguen teniendo actualidad, sobre todo sus comentarios. En la segunda parte, como saben, siempre suele ser más interesante que la primera, así que tómense la cervecita, 5 minutitos y volvemos. Gracias.